menos maduros. Yo llegué a un colegio femenino con uniforme y católico, en el que mis compañeras que tenían la misma edad que yo, 15 años, llevaban las Barbies para jugar en el recreo. Oh, vaya. Entonces era un choque cultural bastante fuerte, realmente. Acabas de oír a Inel, una ex estudiante de intercambio de Francia en Ecuador. Lo que hace interesante a Inel es la facilidad de su adaptación en un país extranjero con diferencias culturales. Ella ha logrado salir adelante como emprendedora en un negocio de academia de acrobacias en Ecuador, en un país completamente ajeno a ella. Entonces, ¿cómo es poder montar su negocio en un país extranjero donde nadie te conoce, no tienes todos los derechos como un ciudadano, pero aún así encuentras la manera de continuar? Quédate con nosotros en Audio Viajes para averiguarlo. Bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy Juditoba, viajero, mochilero y políglota. Seré tu anfitrión junto a Frank Sepul, coautor de Voyage Llama. Te contaremos historias fascinantes alrededor del mundo, entrevistaremos a otros viajeros y te ayudaremos a dar el primer paso. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Ahí vamos. Hola, estimada Inel. Bienvenida al podcast Audio Viajes. Muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí formar parte de este podcast y conversar temas tan interesantes como lo vamos a hacer hoy. Oh, sí, vamos a tener una muy chévere conversación el día de hoy. A ver, cuéntanos por favor de ti para los oyentes. Cuéntanos sobre tu ciudad y país de origen y cuéntanos cómo te involucraste en la acrobacia y en circo y en otros espectáculos relacionados. Bueno, yo nací en Grenoble, en Francia, y pasé casi toda mi niñez en un pueblo de los Alpes, en las montañas cerca de Grenoble, que se llama Albach, y creo que hago acrobacias desde que nací casi. Recuerdo haber pasado mucho tiempo en los jardines de mis papás y mis abuelos, en esos típicos columpios y trapecios de madera o de anillos. Supongo que Entonces, tu primera actividad, lo que más te gustaba hacer de niños, eran volantines. exactamente, Sí, me sí, los imaginaba. roles, como todo niño, ¿no? Que le gusta averiguar qué pasa cuando mueve su cuerpo de A o B manera, qué pasa cuando trata de invertirse, de pararse de cabeza. Son cosas que todo niño siempre disfruta experimentar. ¿Cuál fue tu primer acto o espectáculo que hiciste o sea, frente a un público? Fue ya integrada a la escuela de circo, no me acuerdo, pero tal vez a los 7, 8 años. Yo estuve 7 años en una escuela de circo desde los 6 años, entonces en cada fin de año lectivo teníamos una muestra, ¿no? Un espectáculo de lo que hacíamos para que los papás puedan ver los avances y de igual manera en las colonias vacacionales de circo bajo carpa, que tuve la suerte en la que tuve la suerte de participar durante 3 años, igual hacíamos un espectáculo al puro estilo cirquero. Me dijiste que esos eran en los Alpes, ¿verdad? Ujú, En un pequeño pueblo de 500 personas, si no estoy mal. exacto. Hijo de Anki. Bueno, cuál era tu rol? ¿Qué actividad hacías? En el circo, Ujú, en el espectáculo. bueno, yo me dediqué a varias actividades en el circo por lo general, pero lo que más me gustaba toda la vida era el trapecio y el equilibrio en lo que ahora modernamente se llama slackline, ¿no? Que son esas cuerdas templadas en las que tratas de caminar sin caer. Ah, ya. No, no sabía el nombre, pero siempre les he visto que en los circos utilizan esas barras largas para poderse Exacto. equilibrar.
Ah, wow. ¿Y tú cómo te sentías o sea, ya no practicabas en un pequeño estudio, sino ahora ya lo hacías frente, no sé si frente a tus papás, frente a cientos de extraños? ¿Cómo era esa Claro. experiencia? Eh, me gustaba mucho, la verdad, yo desde niña descubrí que odiaba la competición, la competencia, entonces Ujú. no me sentía a gusto en un deporte en los que había que ir a participar en competencias y buscarse el podio y la medalla. Y en cambio, para mí, el show y la muestra de expresar en público lo que más me gusta hacer, es así, es lo que me enorgullece, que me hace sentirme bien, seguramente que me levanta la autoestima y Mm, todo eso. qué bien, qué simpático. Muy bien, muy chévere. A ver, también me contaste que uno de los deportes favoritos que después de las acrobacias fue el esquí y que estuviste 3 meses en Andorra, que pareciera tal vez en invierno, que estuviste haciendo Ujú. esquí y patinaje sobre hielo. Cuéntanos un poco Sí, sobre esa experiencia. sí, por el trabajo de mi papá, a los 9 años tuve la oportunidad de vivir un trimestre en Andorra, es un principado de mucho dinero, ¿no? Entonces, vivíamos en un pueblo pequeño que disponía de pared de escalada olímpica, de piscina olímpica y de pista de hielo olímpica. Entonces ahí dejé el circo y me dediqué al patinaje artístico, que tiene muchas similitudes con los aéreos a los que me dedico ahora en el circo, porque estamos trabajando los de spinning, que son los giros, estamos trabajando equilibrio, Eso también te sirve balances. en el Entonces, circo y sí, en las fue acrobacias. una experiencia totalmente complementaria. Wow, interesantísimo. A ver, cuéntame, por favor, y a los oyentes también, sobre, sobre tu experiencia en Ecuador. Primero, tú querías viajar de intercambio cuando tenías 14 años y tú empezaste a hacer todos los documentos. Entonces, cuéntanos sobre las opciones que tenías para viajar y por qué escogiste o por qué fue que aceptaste ir a Ecuador. Bueno, yo fui seleccionada por los Rotarios porque el rector del liceo en el que me encontraba en esa época era miembro de los Rotarios y analizaba los perfiles de sus estudiantes a ver quiénes tenían un perfil de poder viajar y pasar un año en el extranjero. Entonces me llamó a que yo llene los formularios y aplique a este programa, lo que hice a los 14 años, escogiendo Nueva Zelanda como primer país, porque, Mm. bueno, por la fama que tiene ese país tan espectacular, los paisajes, y Sí, tenía sí, muchas sí. ganas también de mejorar mi inglés. Entonces, Nueva Zelanda fue mi primera opción. Ecuador fue mi segunda opción por detalles. En Andorra ya había tenido un acercamiento al español y me había gustado mucho, entonces quería dedicarme a aprender más español y había escuchado de las Galápagos toda la vida, teníamos café y chocolate ecuatoriano en la casa, quería un país chico en el que pueda conocer durante el año que iba a estar, así que puse Ecuador en segunda opción y Noruega en tercera opción, que había tenido la oportunidad de conocer un par de años antes con mis papás en un viaje en camper. Wow, Y camper resulta es que impresionante. Claro, continúa. me aceptan en Nueva Zelanda y a los 3 meses nos mandan un correo para hacernos saber que no van a recibir ninguna chica el año siguiente, porque habían tenido varios problemas con las personas de sexo femenino, los que no realmente supe qué pasó, pero me quedó como otra opción irme a Ecuador, así que acepté la propuesta de ir a Ecuador y así es como con la fuerza del destino llegué a Cuenca en el 2008. Cuenca, Ecuador. Una ciudad, la tercera ciudad más grande de Ecuador. Comparado con Grenoble, es más pequeño que Grenoble, Es más muy caliente que similar, Grenoble. es un poquito más grande que Grenoble. Cuenca es muy similar porque es un pueblo rodeado de montañas, una ciudad rodeada de montañas. Grenoble tiene un río grande que lo atraviesa. Entonces, hay muchas similitudes entre Grenoble y Cuenca. Lo que sí diría la mayor diferencia es que en Cuenca no tenemos tantas estaciones, ¿no? Como hay
en Grenoble, que tenemos muy marcado un verano extremadamente caliente y un invierno nevado, Ujú. cosas que Sí, no he visto son aquí muy todavía. drásticos. Aquí, aquí solo hay la temporada donde llueve y donde Ujú, llueve menos. exacto. ¿Qué nota? Bueno, y qué te parece? A ver, y cuando te acercaste a Ecuador, se contactó tu familia de intercambio Sí, para darte la bienvenida, supongo. ¿Cómo fue entrar en contacto con una cultura tan extranjera? ¿Te hablaron en inglés o en francés? ¿Cómo fue? bueno, resulta que con los rotarios tú vas a una familia y esta familia ha mandado a su hijo a algún otro país, y es así Ujú. internacionalmente. Entonces a mí me escribió en francés Fernanda, que era mi hermana de intercambio que no iba a conocer porque ella viajaba a Bélgica, y Al como mismo ella tiempo estaba que tú. estudiando francés, exactamente, ella ya estaba estudiando francés en la Alianza Francesa, entonces me escribió en francés directamente. Y bueno, yo trataba de mejorar mi español, pero fue más al llegar aquí y ya al tener que sumergirme a las 24 horas en el idioma que pude aprender mejor. Wow, suena interesante. Bueno, ahora viene la parte en que todos queremos oír. Cuéntanos sobre tus choques culturales, los buenos y los malos, porque aunque parezca chiste, pero necesitamos de los dos. Yo creo que cuando viajamos a otro país, siempre tenemos que estar atento de las cosas buenas que nos van a pasar y también de las cosas malas. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Esa experiencia fue en el año 2008, ¿verdad? Sí, 2008, 2009. Eh, a ver, yo no conocí Estados Unidos, y al llegar a Ecuador creo que te encuentras con varios elementos de la cultura americana que están ya muy implantados en Latinoamérica. Entonces eso fue un choque bastante grande, los Pu- malls, puedes nombrar unos sí, pocos. los malls, las grandes cadenas de comida, las costumbres de fiestas enormes. Yo justo tenía 15 años, entonces pasaba en fiestas de quinceañeras, que son cosas que no hacemos para nada en Francia. La, la dependencia a la familia, que para mí la dedicación a la familia que se puede encontrar en Ecuador es maravillosa. Me fascina que todos puedan estar tan pendientes del abuelo, de la abuela, del nieto y así todos, pero también tiene sus límites en el sentido que yo sí llegué a sentir varias veces que no, los adolescentes no disfrutaban de una libertad que les hubiera permitido adquirir más autonomía o más independencia. Eso también es un Tal, tema cultural, ¿no? Tiene sus pros Ujú. y contras. ¿Qué otras cosas me impactaron? Tú encontraste a la gente de tu edad en ese sentido, menos maduros que tú o más maduros. ¿Cómo fue ese choque? Menos maduros. Yo llegué a un colegio femenino con uniforme y católico, en el que mis compañeras que tenían la misma edad que yo, 15 años, llevaban las Barbies para jugar en el recreo. Oh, vaya. Entonces era un choque cultural bastante fuerte, Wow, eso no me realmente. imaginaba. Y tú, cuéntame de tu colegio en Francia. ¿Cómo era? ¿Era laico? O sea, no Claro, religioso? laico, mixto, con un parque grande. Tenía, mis compañeros salían a fumar en los recreos, ya eran adultos, pues era muy diferente, muy diferente. Qué goce. Muy bien. El que pasados los tal vez 3 meses o 5 meses, ¿cómo te fuiste sumergiendo o mezclando con la gente del lugar? Tal vez ya hablabas mejor español, ya tenías tus amigos latinos. Cuéntanos tu experiencia. Tal vez tuviste un pequeño episodio que quisiste regresar a Francia por unos Mm. días o para siempre. Cuéntanos de tu experiencia. No, más bien yo creo que la ventaja de los rotarios es que te permiten llegar en una familia, y que esta familia, al menos yo tuve la suerte de que me acojan como hija propia. Y obviamente es mucho más fácil integrarte cuando te integras directamente a un círculo, por más que no sea el círculo social con el que te hubieras relacionado instintivamente, Ujú. pero
fue muy fácil en realidad porque con el colegio ya estaba en contacto con personas de mi edad, con la familia estaba también en reuniones de personas muy interesantes y muy interesadas en lo que yo hacía. Fue como que muy natural y más bien mi desesperación fue al tener que regresar a Francia, que fue muy duro porque para eso ya había pasado 10 meses aquí, ya me había enamorado, me había encantado la ciudad y me costaba mucho imaginarme volver a mi antigua vida francesa. Y me costó mucho, de hecho, la readaptación, tanto así que no me quedé mucho tiempo allá. Fíjate que cuando yo estaba de intercambio al mismo tiempo que tú, había gente que quería, algunos compañeros míos de intercambio, por ejemplo, me acuerdo de un estadounidense que tenía ganas de regresarse a Estados Unidos, pero solo por una semana. Era como que una nostalgia Ujú, muy fuerte. O sea, me acuerdo que realmente no quería quedarse un tanto tiempo de golpe, o sea, de una sola. ujú, O sea, tal vez era mucho tiempo fuera de su casa, de su comodidad o de las caras familiares. Yo me acuerdo que cuando estaba, creo que estaba ya 3 meses en Alemania, yo tenía una que otra pesadilla de que ya me iba a regresar a Ecuador y yo, no, ujú. no quiero todavía estoy pasando muy bien aquí. Y de hecho, me acuerdo cuando me cambié de ciudad, cuando estaba, creo que 5 meses ya en Alemania, tenía como que la impresión de que Ecuador era una memoria lejana. Y me acuerdo esto porque lo escribía un correo electrónico a otras personas. Y no puedo creer que Ujú. yo haya escrito eso diciendo que como si hubiese vivido en otro país, ¿no? Es como una distancia. mm, es difícil describir este sentimiento, pero te sientes como ya mezclado con la cultura donde Sí, tú estás. claro, pero creo que todo depende mucho de la actitud que tú pones a preparar tu viaje y de la que tienes ya en el lugar, porque obviamente si estás todo el rato desanimado o nostálgico, te va a costar mucho disfrutar de la nueva vida que estás creando. Y sabemos, yo sabía que era temporal, porque después de 11 o 10 meses yo sabía que iba a regresar a Ecuador, pero no Mm. sabía cuándo iba a regresar a Alemania otra vez. Eso es más duro, ¿no? La canción del Titanic. Ujú. A ver, ahora, continuemos con un tema muy importante que tú lo dominas casi al 95%, que se llama háblanos, por favor, sobre la universidad, que tú estudiaste tu carrera, tu pregrado aquí. ¿Cómo fueron tus papeles de inmigración? Y si tienes alguna otra historia sobre tus documentos, tal vez fuiste ilegal aquí durante un tiempo mientras formalizabas tus papeles. Cuéntanos, por favor, sobre tu experiencia. Bueno, después de mi intercambio que terminó en el 2009, en el 2012, ya terminada el colegio en Francia, intentada la universidad allá, por más que no me readapté, decidí volver al Ecuador y estudiar aquí en la UDA, en Cuenca. Seguí ingeniería en turismo, entonces llegué y hice visas de estudiantes, lo cual no fue muy complicado, sí requería tiempo, sí requería un montón de papeleo y dinero, pero ya, eran 2 días al año en los que me complicaba la vida y ya. Ya, Entonces, una pregunta. Yo me acuerdo que para pedir visa para la Unión Europea yo necesito demostrar que tengo tanto dinero en mi cuenta bancaria. ¿Tú sí, también tenías que claro, demostrar en tu cuenta bancaria claro. de Francia? Y de hecho, ahora que me haces acuerdo, en mi primera visa tuve ese problema de que para sacar la visa necesitaba una cuenta bancaria ecuatoriana y para Ujú. abrir una cuenta ecuatoriana necesitaba una visa. O sea, era un problema de huevo y la gallina. Entonces, lamentablemente las cosas administrativas en el país son con contactos y moviendo contactos conseguí que alguien me abra una cuenta en el banco para luego sacar la visa, para luego mostrar la visa en el banco. Pero bueno, pasado los 5 años de visas estudiantiles, me encuentro ya en fase de hacer mi visa profesional con el título de la universidad ya de ingeniera en turismo.
Entonces, hasta que inscriban el título en el CENESID, que es el sistema de educación aquí en el Ecuador, mi visa de estudiantes estaba ya casi por caducar, entonces solicito una cita al Ministerio de Relaciones Exteriores en la página y me dan la cita para 18 días después de que caduque mi visa. Ya. Yo reviso la ley y ahí encuentro que tienes normalmente 30 días en caso de ilegalidad para resolver Sí, por si tu acaso algún problema situación que hayas tenido. migratoria, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me voy ya el día de la cita al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí sí se portaron pésimo y me amenazaron de que tenía que salir del país, pagar una multa de $800, volver a hacer los papeles desde el extranjero y que si no lo hacía tenía una prohibición de regresar al país durante los siguientes 8 años. No friegues. Ay, ay, ay. Entonces Qué ahí sí fue muy martirio. complicado y tuve que contratar abogados para poner una denuncia en el ministerio y recién con amenaza de N- abogados decidieron que sí podía sacar mi visa profesional. No puedo Mi visa creerlo. profesional duró 2 años y ahora ya tengo Imagínate. una residencia Y indefinida. es que me imagino en el extranjero contratando abogados, eso debe ser intimidante. No, no, Sí, no no, es fácil. estás en un lugar extraño. Eso Claro, debe y ser por otro problema. lado es un presupuesto que no consideras en ningún Ajá. momento pagar abogados, o sea, la No. visa de por sí es cara. Solo piensas en ese momento en baños de Ambato, playa y la selva. Muy bien. A ver, Pero bueno, entonces, a ver, continuando, ¿cuánto tiempo estuviste? Dijiste 5 años, si no estoy mal, de visa de estudiante. sí, y luego 2 años de visa profesional y ahora ya llevo casi 2 años con una residencia infinita, Claro, indefinida. definitiva, digamos. Ujú. ¿Y cómo fue ese último proceso Eh, de conseguir esa legalidad de poder vivir aquí en Ecuador para claro, siempre? esa ya la conseguí una vez que nos casamos con Francisco y una vez casados, pues nos llaman a una entrevista en el que nos hacen preguntas por separado y tenemos que contestar lo mismo. Y ahí deciden que sí es un matrimonio legal Y y entonces matrimonio me otorgan feliz. esa residencia definitiva. Wow. O sea, el mejor consejo es casarse con ecuatoriano o ecuatoriana para poder conseguir la máxima legalidad. Es lo más fácil, realmente es lo más fácil, sí. Qué bestia. Esos trámites sí que son largos, largos y complicados, Ujú. pero ya, así hay que hacer para viajar. Bueno, y cuéntanos sobre un tema que realmente admiro bastante de ti, que es tu emprendimiento. Tú viajaste al extranjero y armaste tu propia academia. O sea, decidiste que tú vas a inscribir tu compañía nueva en declarar tus impuestos y hacer todos los trámites legales para que puedas, bueno, vivir y vivir de eso, sobre todo de esta academia. Cuéntanos sobre, bueno, primero, ¿qué es tu academia y cómo la formaste? Bueno, es un centro de formación artística que se llama Gravite Cero, en el que nos dedicamos a las acrobacias aéreas y de piso. Entonces, queda ahí todo mi base cirquera, ¿no? Y mis ganas desde niña de ser trapecista. Claro, imagínate, haces lo que hacías de lo que te encantaba hacer de niña, e incluso en la Exacto. adolescencia, lo puedes aplicar ahora, eres profesora. Hay que soñar grande siempre. Siempre. Entonces, bueno, estudié ingeniería en turismo porque era lo más similar a gestión cultural que hay aquí y yo quería saber un poco del mundo cultural aquí en Ecuador. Entonces, al graduarme, entré en una academia. Antes, durante mis estudios, ya daba clases de aéreos, clases privadas en pequeños locales, así, o por cuenta propia. Y al graduarme, entré a trabajar en una academia de danza aérea durante 2 años, en los que me fui familiarizando un poco con el sistema de permisos, con los impuestos, el SRI, que es el sistema de rentas. ¿Qué edad tenías en ese momento?
Y cuando abro Gravité Cero tengo 26 años. Sí, 26. 26 años. Vaya, Y, y ya, pues ya me había cansado de ser empleada, quería ser emprendedora y quería hacer lo que más me gustaba. Y en realidad yo tenía las ganas de hacerlo, pero como que me faltaba un impulso, ¿no? De que te diga si eres lo suficientemente valiente para lanzarte. Y ahí sí les debo una grande a mis alumnos de la época, mis alumnas que ya llevaban varios años teniendo clases conmigo, que ellas mismas me ayudaron a buscar un local y una vez que me dieron el local me dijeron, ya, ahora sí arréglate y ya está todo bien. ya. Entonces comencé en sociedad con dos otras chicas y cuando eres emprendedor sí es más fácil comenzar asociado para poder dividirte un poco las tareas y Las tareas, claro. Para creciendo. los Y oyentes ahora que ya no me quedé sola. para los oyentes que no lo sepan, el SRI es una empresa dentro de Ecuador que te sirve para declarar los impuestos y llevar la legitimidad de tu empresa frente al Estado. Bueno, y cómo es, o sea, yo, por ejemplo, me pongo a leer un documento legal en español y tiene muchas palabras complicadas. No me imagino yo Uy, leer sí. en inglés o en alemán palabras tan complicadas para decir lo mismo o sea, en español. Sí. Cuéntame cómo Bueno, fue eso es dolor cualquier de burocracia cabeza. en cualquier país, creo que es así, pero eh, uno, los estudios aquí ya me habían familiarizado un poco a todos esos temas. Ujú. Y dos, es muy bueno siempre tener un amigo abogado o algún familiar o alguien que te pueda como que aclarar un Traducir. poco todo lo que se dice ahí, ¿no? Sí, Sí, ponértelo en castellano, diría. en cristiano. Wow, pero qué bestia, sí, eso es uno de de las cosas más importantes, ¿no? Contactos, porque Ujú, de es la verdad que esos clave. te ayudan en cualquier lugar, incluso en la patria o en tu país natal, pero cuando viajas es todavía más importante tener Sí, sí, amigos yo en el creo que el país de... rato que quieres emprender en un país extranjero, necesitas dos cosas básicas que son saber adaptarte a tus clientes, especialmente si vas a trabajar en el área de servicios, y tener buenos contactos que te puedan ayudar a solucionar los temas, porque no es tan fácil delegar un emprendimiento recién Sí, nacido y sí, necesitas gente que te puedan apoyar, ¿no? y toma tiempo acostumbrarse Sí. a esta cultura, ¿no Sí, es toma cierto? mucho tiempo. Yo, de hecho, siento que no estaré nunca 100% acostumbrada. Hay cosas que me siguen Sí, llamando la no, y atención, siempre vas a asombrando, llevar enojando. siempre vas a llevar contigo tu cultura. Esto es Ujú. indiscutible. Mi estimada Inel, siento que puedo hablar contigo horas de horas, pero por favor, cuéntanos si alguien quiere contactarse contigo o saber más de tu academia, ¿dónde puede encontrarte? A ver, nos pueden escribir por redes sociales como Gravité Cero Cuenca en Instagram y en Facebook. También pueden revisar nuestro canal de YouTube, Gravité Cero Cuenca. Y también pueden usar esos canales si quieren, si tienen más preguntas sobre cómo inmigrar al Ecuador, cómo emprender en el Ecuador. No garantizo poder solucionar las preguntas de otros países, pero al menos considero que para Ecuador ya tengo un poquito de experiencia en el tema, así que no duden en ponerse contacto conmigo. Igual siempre es bueno intercambiar y aprender de los demás, ¿no? Sí, siempre. Si pudieras darnos una regla para poder estar en el extranjero, solo una, ¿cuál fuera la más importante que consideras tú? Yo creo que sería la capacidad de adaptarse al lugar, a las costumbres, a la gente, a los clientes, a las cosas desagradables, porque a las cosas agradables siempre nos acostumbramos muy rápido y nos adaptamos muy bien. Sí, con facilidad nos enamora eso del país donde vayamos. Pero claro, la parte más difícil es la que no nos gusta. Eso siempre. Inel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Estuvo grandioso. A ti por la invitación y adelante con esos podcasts tan interesantes. Me tarda escuchar el próximo episodio. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Y esa fue la entrevista con Inel.
Si te gustó el episodio, haz clic en suscribirse donde sea que escuchas tus podcasts y revisar el resto de episodios de Audio Viajes. También puedes ayudar a que otras personas encuentren este podcast. Para eso, danos una calificación positiva dentro del área de reseñas. Juditova se despide y nos veremos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Eso es todo por este episodio. Espero que hayas tenido tu momento de desconexión. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Soy Juditova y no te olvides de suscribirte para no perderte el siguiente episodio. Canción compuesta y producida por Nicolas Judy y Dark Fantasy Studio bajo la licencia Premium.